El medioevo es caracterizado comúnmente como una época oscura, de un radical dogmatismo religioso, un periodo en el que el conocimiento filosófico y científico es retrasado por el conocimiento teológico, fundamentalmente intolerante. ¿Esto es cierto? ¿Es real que el pensamiento medieval es oscuro y pobre? Hoy daremos un vistazo muy general a la historia de la filosofía medieval, para que tú puedas formular una respuesta a estas preguntas. Repasaremos los periodos que dividen al medioevo, junto a los principales pensadores de cada uno. Para este video nos basamos sobre todo en este pequeño librito que lleva por título Historia de la Filosofía Medieval de Mauricio Beuchot, que toma como inicio general del medioevo el ingreso de los pueblos bárbaros a Roma y como fin de la época medieval la colonización de América, junto a los varios acontecimientos que la acompañaron. Recordemos que estos acontecimientos nos sirven como guía didáctica, pero que no son marcadores exactos, sino que el inicio y fin del medioevo fueron paulatinos, con movimientos políticos, económicos, culturales, religiosos, científicos, que no muchas veces iban a la par. Aún así, podemos encontrar un distintivo de la filosofía medieval, su tarea de auxiliar a la teología. Casi todos los filósofos de la época utilizaban a la filosofía no como una disciplina autónoma que había que cultivar por sí misma, sino como una herramienta para llegar al saber teológico, al saber divino. Entre todos estos filósofos, el autor hace tres divisiones. La primera etapa, la de los filósofos padres de la Iglesia, los filósofos de la filosofía patrística, que construyeron los pilares del pensamiento cristiano. La segunda división abarca a la filosofía árabe y judía, que se desarrolla sobre todo en la península ibérica, con la cual el cristianismo tiene contacto y diálogo. Por último, y como tercera división, la escolástica es el periodo en el que la filosofía cristiana pasa tanto a escuelas como a universidades y se cultiva de forma profesional. Comencemos entonces por la patrística y sus principales representantes. Se le denomina patrística al periodo de los llamados padres de la Iglesia, los pensadores y teólogos que examinaron y construyeron las bases del dogma cristiano, investigando las Sagradas Escrituras y qué podemos entender por la Trinidad, la salvación, el alma y el papel de Cristo en el camino de la humanidad. A este periodo a veces se le toma como preámbulo del medioevo y a veces como parte de él. Los padres de la Iglesia eran cristianos, dedicados a explicar su doctrina y o a defenderla. Se les llamó apostólicos a los que explicaban la palabra de Cristo entre griegos y romanos. Por otro lado, se les llamó apologistas a los que se dedicaban a defender al cristianismo frente a los filósofos griegos, romanos y sobre todo frente a los pensadores gnósticos. Los gnósticos eran un conjunto de doctrinas que, si bien creían en Dios y le reconocían bondad, lo tenían como alejado del universo y no lo reconocían como su causa primera. Y entre Dios y el mundo existían seres intermedios de carácter más o menos platónico o neoplatónico. El mundo material sería la última escala de estos seres, la más alejada de la bondad de Dios, por lo que debía hacer el ser humano, según los gnósticos, era regresar el alma a su origen y alejarla de la materia, por medio de prácticas ascetas. Entre las corrientes gnósticas, una de las más conocidas fue el maniqueísmo, y de hecho, San Agustín fue en un principio maniqueo, pero todavía no hablaremos de él, vamos con calma. Lo menciono porque el maniqueísmo creía que existían tanto un principio del bien, Dios, como también un principio del mal. El bien y el mal tenían cada uno existencia propia, a diferencia de la noción cristiana, que cree que el mal es más bien la ausencia del bien, es alejarse de Dios, porque si el mal existiera de forma efectiva, Dios tendría que haberlo creado, y es imposible que el mal provenga de Dios. Pero bien, uno de los primeros filósofos patrísticos que se opusieron a las corrientes gnósticas fue San Justino, nacido alrededor del año 100 y convertido al cristianismo en el año 133.
Como nació en una familia pagana y rodeado de un odio hacia el cristianismo, fue martirizado hacia el año 165 por su fe cristiana. Justino sostenía que los filósofos griegos habían tomado sus doctrinas de las Sagradas Escrituras, idea bastante popular entre los filósofos cristianos de la época. Creía que el conocimiento por revelación divina era el más elevado, pero daba su lugar también al conocimiento filosófico. Creía que el logos estoico, la razón eterna, y el verbo cristiano eran una única cosa, encarnada en Jesucristo. El conocimiento perfecto era la palabra de Dios, pero el verbo seminal o espermático era como una semilla sembrada en la razón de los seres humanos para alcanzar la verdad. Esta semilla era la causa del deseo humano por saber. Después de San Justino aparecieron otros pensadores cristianos que se centraban también en abogar, o no, por la filosofía como vía para alcanzar a conocer el verbo divino, como lo fueron Atenágoras o Tertuliano. Con el desarrollo del pensamiento patrístico se conformaron escuelas de pensamiento, entre las que destacó la de Alejandría, en donde encontramos a Clemente de Alejandría. Clemente nació en Atenas, pero se trasladó a Alejandría para estudiar, convirtiéndose más tarde en jefe de la misma escuela de Alejandría. Clemente creía que la filosofía era una vía pedagógica para conocer a Cristo. Sostenía también que los filósofos griegos tuvieron un pensamiento magnífico gracias a la iluminación del Espíritu Santo y que, por cuestiones culturales, integraron en su pensamiento cosas ajenas a la doctrina cristiana, por lo que los filósofos cristianos debían recuperar tan alto pensamiento y purificarlo. Clemente sostuvo también que la moral es anterior a cualquier otra parte de la filosofía, cosa muy peculiar, ya que casi todos los filósofos ponen como base otras ramas filosóficas como la metafísica. Él creía que la moral se requería primero porque todo intelecto necesita de la rectitud del corazón para avanzar en el conocimiento de cualquier cosa. Luego apareció Orígenes, discípulo de Clemente y nacido en Egipto hacia el año 185. Sin embargo, fue acusado de herejía y tuvo que huir hacia Palestina, fundando su propia escuela en Cesarea. En Orígenes encontramos ya un sistema filosófico teológico robusto, que combina ideas cristianas con platónicas, estoicas y neopitagóricas. Este filósofo, al igual que su maestro, anteponía la ética a la metafísica. En el ámbito de la metafísica, le interesaba concretamente la noción de Dios. Al ser Dios inmaterial, trascendía todos los conceptos y categorías humanos, por lo que solo podemos conocerlo de forma negativa, diciendo lo que no es. Dios hizo todo a través del verbo o logos, que es la idea de las ideas, lo cual suena mucho a la enorme influencia que tuvo Platón sobre Orígenes. Pero de quien tenemos que hablar si mencionamos la patrística es del pensador más conocido de esta época, Agustín de Hipona, uno de los padres no solo del dogma cristiano, sino del neoplatonismo cristiano. Veremos que muchísimos pensadores cristianos se apegan al agustinismo y a la forma en que este filósofo interpretaba a Platón y lo adaptaba al dogma cristiano. San Agustín es uno de los personajes tanto del medioevo como de toda la historia de la filosofía, con una de las biografías más interesantes. Nació en Tagaste en el año 354. Su padre era pagano y su madre cristiana, la también famosa Santa Mónica. San Agustín estudió en Cartago y se hizo maniqueo. Vivió tanto en Tagaste y en Cartago como en Roma y Milán. Durante su etapa maniquea, llevó una vida apegada a los placeres carnales y a excesos. Pero luego de una crisis y de leer a Plotino mientras vivía en Milán, se orientó al cristianismo. Fue San Ambrosio, teólogo de Milán, quien lo convirtió al cristianismo, siendo bautizado San Agustín hacia el año 387. San Agustín se fue al campo a estudiar y a vivir con su madre. Escribió muchísimas obras, de hecho hay decenas de tomos de lo que llegó a escribir, pero sus textos filosóficos más conocidos son La ciudad de Dios y Las Confesiones.
A San Agustín le importaban sobre todo dos temas: Dios y el alma. De hecho, en su obra vemos varias reflexiones muy complejas y adelantadas a su época. Incluso hay quienes que señalan que el pienso, luego existo de Descartes, que apareció más de 10 siglos después de San Agustín, ya había sido formulado por él con otras palabras. Agustín creía que el ser humano podía alcanzar un conocimiento certero al hacer introspección. Es en la autoconciencia y el pensamiento reflexivo del yo pensante que alcanza el ser humano un saber definitivo. Esto se debe a que Dios ilumina el alma humana y hace que participe nuestro intelecto de las razones eternas. Como podemos notar, en el pensamiento de San Agustín aparece el término participación. Sí, este concepto proviene tanto de Platón como de Plotino, solo que adaptado al Dios cristiano. Según Agustín, tenemos sensaciones a través de los sentidos, las cuales inician la motivación del conocimiento. Pero es solo a través del intelecto y del autoconocimiento que alcanzamos el verdadero conocimiento del mundo espiritual. Así como mediante la dialéctica platónica, el filósofo lograba acercarse a las ideas del topus Uranus. Ahora bien, este acercamiento al conocimiento no solo es obra humana, sino que Dios la facilita. Ilumina al ser humano para llegar a las verdades eternas. Agustín creía que Dios, tras haber creado el mundo, dejaba vestigios de su existencia en él y en sus criaturas. Hay un orden perfecto que conduce necesariamente a admitir un creador de ese orden, debido a que ese orden eterno no puede venir de nuestra individual alma, sino de un ser superior. El mundo está conformado por materia y formas, entendiendo por materia algo cercano al concepto platónico, algo que se acerca a la inexistencia, siendo la forma lo que le da realidad a la materia. Dios, en cada forma, deja su germen para que las cosas del mundo lleguen a ser lo que están destinadas a ser. Agustín también habló del problema de la libertad, porque con esto nos topamos con un fuerte problema si reconocemos a Dios como omnipotente y omnipresente. Como reconocemos que Dios todo lo sabe y puede, entonces Él puede saber cómo vamos a actuar en el futuro. De hecho, también Él creó ese futuro, por lo que parece imposible que quede espacio para la libertad humana. Sin embargo, Agustín señala que la libertad se debe entender como la posibilidad de que el ser humano se acerque más al bien o al mal. El ser humano está conformado por cuerpo y alma. El alma es inmaterial, el cuerpo material. La primera es la que nos lleva hacia el bien y hacia Dios, mientras que el segundo, el cuerpo, nos empuja al pecado. Es en esta decisión de a qué le hacemos caso, si al alma o al cuerpo, en donde radica la libertad. Yo aquí realmente no encuentro solución final al problema base, que estamos en un mundo creado y determinado por Dios, y por ello nuestras acciones están ya determinadas. Pero eso sabrá contestármelo un experto en la filosofía de Agustín. Yo solo estoy haciendo un breve video de introducción. Soy un simple mortal. Y hablando de ética y política, Agustín reitera que la verdad divina, la ley eterna, debe ser captada por nuestra alma, y así llevar nuestra voluntad a obedecerla. ¿Qué dice la ley divina? Según Agustín, que la vida debe ejercerse con caridad y amor al prójimo. Esto aplica también para la vida social y política. Creía que el amor y el trabajo debían fortalecer los vínculos sociales. También debía cuidarse la familia, núcleo de la sociedad, y la propiedad. Aquí se puso medio anglosajón el filósofo africano. Pero bueno, por último, si bien reconocía la existencia de la esclavitud, este filósofo sostenía que ella nacía de cuestiones meramente políticas específicas y no de una naturaleza humana. Es decir, negaba que existiera gente que nacía esclava. Nadie nacía para ser esclava, sino que se le hacía esclavo a la gente a través del sometimiento, del Estado y de las leyes. Si has llegado a esta parte del video es porque la filosofía es lo tuyo. Para seguir aprendiendo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada de mi trabajo. Si quieres apoyarme, puedes darle me gusta a este video y dejar un comentario. Esto hace que la plataforma promocione mi contenido.
También puedes adquirir una membresía por solo $1 al mes, con lo cual aparecerá tu nombre al final de mis videos para agradecer tu apoyo a este proyecto. Muchas gracias por promover la filosofía. Seguimos. Pero bien, otros filósofos en los que no ahondaremos, pero que también aparecen en esta época patrística después de Agustín, son Minucio Félix, Fausto de Ries, Claudiano Mamerto y el que más sobresale, Severino Boecio. Este último, cabe mencionar que estudió a Aristóteles, a algunos estoicos y algo de neoplatonismo. Se le considera mártir porque mandaron separar su cabecita de su cuerpo. No puedo decir la palabra, pero ya sabes a qué me refiero, por orden de Teodorico, un rey arriano. Cabe decir que Boecio fue un gran traductor de Aristóteles, al menos de las obras que se conservaban para ese tiempo, y escribió varias obras sobre conceptos teológicos. Pero para no alargarnos demasiado con este video, pasemos ahora a la otra etapa muy interesante de la filosofía medieval, la de la filosofía de musulmanes y judíos. ¿Cómo aparecen los filósofos árabes en la escena del pensamiento occidental? Recordemos que tras la invasión de los pueblos bárbaros al Imperio Romano de Occidente, quienes se instalaron en buena parte de la península ibérica fueron los visigodos, quienes tenían un aspecto así según Google. Ahí duraron un tiempo, pero aproximadamente para el siglo VIII, los árabes atraviesan Europa y se asientan en esta misma península, en la península ibérica, en donde hoy ubicamos a España y Portugal. Los árabes se quedan aquí durante muchos siglos, hasta el siglo XV, casi 800 años. Por ello es que España tiene tantísima herencia cultural de los árabes, y no por nada Andalucía conservó el nombre de la población árabe al-Andalus. En este lugar, tanto los musulmanes como los judíos desarrollaron una amplia filosofía en torno a la Torá y al Corán. Rescataron textos antiguos y, de hecho, gracias a filósofos, sobre todo musulmanes, Occidente pudo recuperar varios textos aristotélicos. Si hoy conocemos la metafísica o la física de Aristóteles, es gracias a ellos. De hecho, Tomás de Aquino agradece a Averroes, el filósofo comentarista de Aristóteles, por recuperar al filósofo griego. Los filósofos musulmanes dedicaron grandes estudios a los pensadores antiguos para saber si sus filosofías se adecuaban a las enseñanzas del Corán. Así como los filósofos de la patrística veían más o menos viable utilizar la filosofía de Platón, de los estoicos o de los neoplatónicos para interpretar las Sagradas Escrituras, los musulmanes optaban por distintos pensadores antiguos para examinar el Corán. Entre los primeros de los que tenemos registro está Abu Nasr Muhammad ibn Usalah ibn Tarkan, mejor conocido como Al-Farabi. Al-Farabi seguía a Aristóteles en lógica, física y metafísica, pero se apegaba más a Platón en torno a temas de la psique y de política. Creía que existía un intelecto universal y separado del mundo, sede de las ideas platónicas. Al-Farabi, al igual que otros pensadores enciclopedistas y racionalistas musulmanes, siguieron la postura de una secta llamada Hermanos de la Pureza, que creía que la religión debía ser depurada con ayuda de la filosofía. Luego encontramos a Avicena, un filósofo nacido en Persia, que conoció también las obras de Aristóteles. Se dice que leyó más de 40 veces la metafísica de Aristóteles, las mismas veces que yo he visto Crepúsculo, la mejor película de la historia. Escribió 100 obras, algunas de ellas perdidas, y trató de armonizar en su pensamiento a Platón y Aristóteles, aunque no con mucho éxito. Según Avicena, existen 3 órdenes del mundo. Uno pertenece a Dios, el orden de fondo del todo. Luego sigue el mundo celeste, teniendo por último al mundo terrestre. Dios se aparece aquí como el ser necesario, tanto en un sentido aristotélico como el único ser cuya esencia tiene la existencia. Así, el mundo se divide, según Avicena,
en seres contingentes y en un único ser necesario, causa de la existencia de esos seres contingentes, es decir, Dios. Cabe decir que estos filósofos que sí se atrevían a leer textos de pensadores antiguos y adaptarlos al Corán, conformaban un movimiento llamado Kalam, que reconocía como válido desarrollar tanto la teología como la filosofía. Sin embargo, aparecieron también filósofos críticos del Kalam, abogando por un retorno a las doctrinas, sobre todo coránicas, primitivas. El más representativo fue Al-Ghazali, quien escribió obras como Las tendencias de los filósofos y La destrucción de los filósofos, en las cuales negaba que la filosofía podía alcanzar a conocer tanto la inmortalidad del alma como los atributos de Dios, dejando estos conocimientos exclusivamente para el estudio coránico. Y bien, filósofos árabes nacidos en Occidente y en la península ibérica, podemos nombrar a Ibn Mazarra, nacido en Córdoba, Aben Pace, nacido en Zaragoza, y Aben Tofail, proveniente de Granada. Pero entre todos los filósofos nacidos en lo que hoy es territorio español, resaltaba a quien ya mencionamos antes, Ibn Rushd, mejor conocido como Averroes. Averroes nació en Córdoba hacia el año 1126 y escribió numerosos comentarios a la obra aristotélica, los cuales permitieron a Occidente no solo recuperar la obra del Estagirita, sino comprenderla de mejor manera. Eran pocos los textos que los filósofos cristianos conservaban de Aristóteles para ese momento, debido a que se centraron en el otro filósofo griego que compaginaba mejor con el cristianismo, es decir, Platón. Las obras fundamentales de Aristóteles, como la física o la metafísica, eran desconocidas para muchos pensadores cristianos de ese momento, y tuvieron contacto con ellas únicamente a través de los comentarios de Averroes y otros filósofos árabes. Según Averroes, existe una única verdad, la filosófica, pero puede expresarse en tres interpretaciones: como verdad para el pueblo, como verdad para el teólogo y como verdad para el filósofo. El pueblo puede tener fe, a través de la cual contacta con la verdad. El teólogo puede llegar a la verdad a través de la mística. El filósofo puede abrazarla a través de la razón y la ciencia. Ahora bien, Averroes se apega más a la vía racional científica, la cual prevalece, según él, sobre la religión. Como podemos ver, los filósofos musulmanes fueron bastante abiertos para explorar otros textos que no fueran el Corán, e incluso valorar como primordial la vía filosófica para alcanzar el saber. Por último, nos quedan varios filósofos judíos, que se asentaron también en la península ibérica y dialogaron filosóficamente tanto con textos antiguos como con los filósofos musulmanes. Recordemos que para el judaísmo, el texto sagrado es la Torá, lo que conocemos como Antiguo Testamento en países católicos. La Torá, revelada al pueblo judío, intentaba ser compaginada con la filosofía griega por parte de los filósofos judíos. Entre estos filósofos se encontraron también dos vías: una, la platonizante o neoplatónica, y dos, la aristotélica. Isaac Israelí aparece como uno de los primeros platonizantes del pensamiento judío. A él se le atribuye también la clásica definición filosófica de la verdad como adecuación del intelecto con la cosa conocida. Otro platonizante, o más bien neoplatónico, fue Avicebrón, nacido en Málaga, y que expone un hilemorfismo universal en su obra La fuente de la vida. Este hilemorfismo implica que todos los seres creados constan de materia y forma. El único que no lo hace es Dios. Por su parte, la corriente aristotélica es representada por Abraham ben David, de Toledo, y sobre todo por Moisés Maimónides, nacido en Córdoba. También se dio una posición antirracionalista dentro de la filosofía judía medieval, encabezado por Judá Halevi.
este video ha sido ya algo extenso, así que vamos a darnos prisa iniciando con la escolástica, el tercer y último gran periodo de la filosofía medieval. La palabra escolástica proviene de schola, escuela, por las escuelas en las que se desarrollaba este pensamiento. Un pensamiento cristiano mucho más técnico, formal y estructurado. Luego de la caída del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia mantuvo su estructura a través de la negociación con distintos pueblos invasores. El desarrollo del pensamiento cristiano comenzó a darse ya no de forma aislada y arbitraria por parte de teólogos individuales, sino en monasterios que comenzaron la tendencia de reunir a teólogos para discutir temas filosófico-teológicos. Luego comenzaron a conformar reinados e imperios que permitieron que estos centros de discusión se trasladaran a las ciudades y a los burgos. Con el paso del tiempo y con la estabilidad de reinos como el Sacro Imperio Romano Germánico, las escuelas pasaron a ser universidades en donde la filosofía se ejercía de forma profesional, entendiendo claro filosofía como una preparación primeramente teológica y luego abriéndose a otras ramas del conocimiento como la medicina o el derecho, junto a la dialéctica, que era una disciplina base para las discusiones escolásticas. Uno de los primeros filósofos de este periodo fue Juan Escoto Eriúgena, nacido en Irlanda hacia el año 800. Eriúgena se trasladó a Francia y ahí se dedicó a ser profesor de Carlos el Calvo, como yo. Eriúgena construyó un sistema fundamentalmente neoplatónico, pero que tras ser interpretado tiempo después, podemos ver que tiende mucho hacia el panteísmo. Su obra más significativa es De la división de la naturaleza, en donde el pensador sostiene que Dios es incognoscible, porque carece de limitaciones, es infinito, lo cual hace que carezca de esencia. Así es, debemos recordar que la esencia implica un significado, un conjunto de atributos sin los cuales la entidad deja de ser lo que es, y en la que la entidad es encerrada. Y Dios no puede ser encerrado ni en atributos ni en una esencia por su infinitud. Si acaso se le puede conocer a través de símbolos de orden teológico en la Biblia, pero no por la vía racional. Eriúgena divide el mundo en naturaleza que crea y no es creada, es decir, Dios, naturaleza creada y que crea, es decir, las ideas ejemplares en sentido platónico, creadas por Dios y que crean y moldean a los seres. Luego sigue la naturaleza creada y que no crea, es decir, las criaturas, tanto las materiales como espirituales. Y por último, la naturaleza que ni crea ni es creada, expresada por el filósofo como Dios, pero entendido él como finalidad última hacia la que todo se dirige, el fin de todo. Por ello es que Eriúgena es interpretado como panteísta. Todo inicia en Dios y termina en Dios, por lo que todo se identifica con Él. La disputa es el formato predominante de discusión filosófica en la época escolástica, en la que varios filósofos se reunían durante horas, a veces días, a dialogar tesis y antítesis de un tema para confrontarlos y llegar a una resolución. En estas discusiones, uno de los temas más examinados era el problema de los universales. Recordemos que las palabras genéricas como animal, hombre, justicia, son un tema desde la filosofía antigua, en donde personajes como Sócrates, Platón o Aristóteles se cuestionaban si estas palabras eran meras conjeturas verbales, sonidos que salen de nuestra boca y ya, o si había algo más, si existían de una forma no física. No vemos la forma o género animal en el mundo, sino distintos animales individuales. Sin embargo, el género animal engloba las características que comparten todos estos animales en una sola palabra o en una sola unidad, pues a estas palabras y unidades le llamaron universales en la filosofía medieval escolástica, y la disputa radicaba en si eran realmente existentes los universales por sí mismos o si eran meramente una herramienta lingüística.
entre quienes apoyaban que los universales no eran existencias separadas, sino que eran meras palabras que usábamos para referirnos a seres individuales, estaban los nominalistas, opositores a los realistas platónicos, entre quienes se encontraban filósofos como Roselino de no sé pronunciar esto, o Pedro Abelardo. Por su parte, los realistas platónicos veían los universales como cosas o res, de ahí el término realistas. Entre ellos estaban Odón de Tournai y Guillermo de Champoux. También existía la polémica entre dialéctica y teología. La dialéctica, como dijimos, era casi un sinónimo de filosofía o lógica, era la discusión guiada por la oposición entre tesis y antítesis. Varios filósofos defendían que, por esta vía, se podía alcanzar un conocimiento real y hacer más sólida la fe con él, mientras que otros sostenían que la fuerza de la fe era más que suficiente para alcanzar la verdad. Entre estos últimos, los antidialécticos, encontramos a Gerardo de Knazath, un italiano que consideraba una locura preferir la filosofía por encima de las enseñanzas de Jesús. Por otro lado, entre los que más utilizaban la dialéctica y la defendían, estaban personajes como el famosísimo San Anselmo. Anselmo de Canterbury, también italiano, era un fiel seguidor de San Agustín y creía que la fe y la inteligencia debían ir de la mano. En su obra Monologio y en su otra obra llamada Proslogio, trataba de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Esta prueba es el famoso argumento ontológico que retoma Descartes y que critica Kant varios siglos después. Podríamos resumirlo de la siguiente forma. Podemos pensar cosas, unas más perfectas que otras, pero hay una que debe ser perfectísima, tan perfecta que nada esté sobre ella. La perfección de esta idea hace que ella necesariamente exista, porque dentro de sí no puede más que abarcar belleza, y la belleza no acepta la inexistencia. Existir está necesariamente dentro de la perfección de Dios. La prueba ontológica busca demostrar la existencia de Dios a través de la mera definición o idea que tenemos de Dios, sin necesidad de apelar a la realidad ni al mundo físico. Tanto esta como otras pruebas de la existencia de Dios son examinadas y discutidas por varios filósofos posteriores a San Anselmo. Pero bien, pasemos ahora a la etapa de las universidades. Estos pensadores escolásticos que hemos visto y mencionado se desarrollaron sobre todo en escuelas que fueron creciendo poco a poco. Pero es en la conformación de universidades en donde vemos ante todo a dos bandos de teólogos filósofos. Por un lado a los franciscanos y por el otro a los dominicos. Los franciscanos asimilan a Aristóteles, pero siguen teniendo una mayor influencia de Platón y de San Agustín, mientras que los dominicos están más apegados al aristotelismo. Para hablar de la corriente franciscana, hablaremos solo de San Buenaventura. Para hablar de los dominicos, nos centraremos en Santo Tomás de Aquino. Buenaventura, uno de los más conocidos representantes de la corriente franciscana, nació en Magnoria, Toscana, y su tesis fundamental es el ejemplarismo o la distinción entre ideas ejemplares de Dios y las criaturas, siendo estas últimas reflejo y manifestación de las ideas ejemplares. Buenaventura sostenía que el Verbo, encarnado en Cristo, era el pensamiento, la ley y la palabra que rige la filosofía, por lo que mantenía una subordinación de todas las ciencias a la teología. Según él, existían ideas naturales que están en la materia. Estas ideas están en proceso y evolución. Van actualizándose conforme el destino que Dios imprimió en el cosmos. Las ideas ejemplares de Dios son las encargadas de estos cambios en el cosmos, las cuales están contenidas en el Verbo de Dios. Bajo la cosmología de este filósofo, todo tiene materia, incluso el alma humana y los ángeles, aunque sea una materia inteligible y no sensible. La iluminación divina es la encargada de que nosotros lleguemos a conocer la forma de las cosas, alcanzando la verdad. Y no solo eso, sino que las ideas ejemplares de Dios, estando impresas en nuestra alma, nos llevan tanto a la verdad como a la bondad.
la acción humana y la voluntad deben estar regidas por las ideas ejemplares, ideas que solo conocemos a través de la iluminación de Dios. La libertad radica en actuar conforme al conocimiento que alcanzamos a través de la iluminación y de las ideas ejemplares. Esto, claro está, suena muchísimo a la reminiscencia platónica, ver en nuestra alma las ideas de bondad y dirigirnos hacia un actuar justo. Por esto es que Buenaventura, además de ser uno de los pensadores más robustos de la filosofía franciscana, expresa perfectamente la influencia platónica de esta corriente. Caso muy distinto es el de Santo Tomás de Aquino, quien tiene una influencia mucho más aristotélica. Recordemos que Aristóteles pone el énfasis en el conocimiento sensible para alcanzar el conocimiento formal e intelectual del mundo. Este énfasis en los sentidos y la experimentación es rescatada por San Alberto Magno, un dominico que trató de realizar una propuesta del método científico experimental muy similar de hecho a la de Francis Bacon, esto por la fuerte influencia del pensamiento aristotélico. Tomás de Aquino fue el principal discípulo de San Alberto Magno, por lo que vemos una gran tendencia a revisar el canon aristotélico y retomar muchas de sus enseñanzas en la obra aquiniana, con la ayuda de las interpretaciones de Averroes, el filósofo musulmán del que hablamos. Tomás de Aquino, de origen italiano, escribió una de las obras más extensas que conservamos de filósofos clásicos, destacando entre sus escritos su también extensísima Summa Theologica. En lo filosófico sigue esencialmente a Aristóteles, sobre todo en el campo de la metafísica, pero añadiendo a las dualidades sustancia-accidentes y materia-forma la de esencia-existencia. Dios, en términos aristotélicos, es acto puro, mientras que las criaturas tienen acto mezclado con potencia. A su vez, Dios es la única esencia que se identifica con la existencia, mientras que en las criaturas estas dos cosas son distintas. La filosofía, según Tomás, tiene como objeto del conocimiento la realidad toda. Esto por su deseo de conocer, el ya mencionado por Aristóteles al inicio de su metafísica. El orden del mundo, que busca ser conocido por la razón humana, tiene tres órdenes: el que no es creado por la razón, es decir, la naturaleza; el orden que la razón crea, es decir, el de los conceptos pensados; y el de los actos, el orden de las acciones humanas. Tomás excluye de los argumentos viables para demostrar la existencia de Dios el ontológico de San Anselmo, pero reconoce muchos otros, como el del movimiento de un primer motor para sostener el movimiento del mundo, primer motor llamado Dios; el de la exigencia de una causa primera, causa de los seres causados; el del ser necesario para sostener a los seres contingentes; el de un ser que en grado sumo sea perfecto, absolutamente perfecto; y el argumento que sostiene que el orden de la naturaleza requiere de una mente ordenadora, que le dio ese orden, mente que no puede ser más que la de Dios. Por último, para hablar de ética y política, cabe señalar que Aquino retoma la eudemonología de Aristóteles, su filosofía de la felicidad, pero redefine la felicidad aristotélica como las virtudes del mismo pensador, es decir, prudencia, templanza, fortaleza y justicia. La perfección del hombre es apegarse a la vida virtuosa. La política, el Estado, deben llevar a cabo leyes que dirijan a los individuos a esto, a una vida virtuosa y moral, por lo que la ley y la virtud no están reñidas entre sí, sino que se complementan. La virtud de la justicia es la que resalta Aquino como la que mejor conecta al ser humano con la comunidad y la sociedad. El gobernante debe, por ello, ser justo. Tiene que velar por el bien común si es que quiere articular una sociedad virtuosa. Como vimos a lo largo del video, los filósofos medievales se centran en temas teológicos y utilizan casi siempre la filosofía
para dilucidar estos mismos temas, como una herramienta para ellos. Pero muchas discusiones no se centran solo en el dogma divino, sino también en temas éticos, políticos, metafísicos o cosmológicos. Aún así, quiero que tú seas quien emite el juicio de si la filosofía medieval sigue siendo, después de lo que expuse, una época oscura sin creación de conocimiento relevante, o si crees que los filósofos medievales son interesantes y merecen ser estudiados hoy en día. Te leo abajo en la caja de comentarios. Pero bueno, tras estos periodos, los de la patrística, la de las filosofías musulmanes y judías y la escolástica, varios son los acontecimientos que progresivamente causan el declive de la filosofía medieval. Desde la Reforma Protestante, pasando por el surgimiento de la burguesía y del capitalismo, el declive del feudalismo, hasta los descubrimientos científicos de Copérnico y Galileo, el pensamiento medieval comenzó a ser cuestionado desde la filosofía y otras disciplinas, para dar entrada al pensamiento moderno. Pero bien, esto ha sido todo en este corto video sobre la historia de la filosofía medieval. Hay muchas cosas que omití de este libro base, el de Mauricio Beuchot, omitidas para que este video no durara 5 horas, pero te recomiendo acudir directamente al texto si quieres saber de más autores o detalles de cada etapa de la filosofía medieval. Yo soy Gerardo y nos vemos en un próximo video sobre filosofía.